Buenos días. El día de hoy la clase va a tratar acerca de los ángulos y su clasificación. Es decir, el día de hoy vamos a ver qué es uno, ver algunas definiciones. Asimismo, pueden representar estos ángulos y analizar también su clasificación. ¿Cuántos ángulos, de acuerdo con cuántos criterios existen para poder establecer esta clasificación, estas categorías de ángulos? Entonces vamos a comenzar primero. Etimológicamente, como dice acá, la palabra ángulo proviene del latín angulus, que significa rincón o angostura. ¿Ok? Entonces un ángulo en realidad es esto, es una esquina, una abertura. Yo lo voy a representar de esta manera. Un ángulo normalmente pues tiene un lado inicial. Entonces le pondríamos lado inicial. Lado inicial. También un lado terminal. Es decir, aquí podemos poner lado terminal. Lado terminal. ¿Ok? Y tiene también un punto que le vamos a llamar vértice. Es este, ¿verdad? Aquí donde voy a poner esta marca. ¿Ok? Esta marca, este círculo representa un punto que está justo en la intersección de ambas líneas rectas. Entonces, ¿qué es un ángulo en realidad? Un ángulo vendría siendo la abertura, es decir, este recorrido que estoy haciendo con el lápiz, es la abertura comprendida entre dos líneas rectas que están unidas en uno de sus extremos por un punto llamado vértice. Este es el vértice, este es el lado inicial, lado terminal. Ojo aquí, entonces el ángulo es esta abertura. No es la distancia que hay, porque no hablamos de distancia. Estamos hablando de una abertura. Es decir, que si yo prolongara estas líneas, por ejemplo, las prolongara indefinidamente, aunque se vieran dos líneas más grandes, la abertura sigue siendo la misma. Aunque yo marcara aquí, esta abertura sigue siendo la misma que la que yo tengo acá. Entonces, esto sería un ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Los elementos del ángulo, bueno, ya vimos que tenemos un lado inicial, que normalmente es el que está, digamos, paralelo al eje de las X, es decir, en sentido totalmente horizontal. Un lado terminal, el cual puede variar, ¿verdad? Puede tener distinta pendiente, distinta inclinación, y bueno, pues están unidos en un punto llamado vértice. Bien. Ahora, es lo que aquí acabamos de comentar, ¿no? En esta imagen, la abertura comprendida entre las semirrectas AB, aquí están, y AC, es decir, todo esto se le va a llamar ángulo. Las semirrectas que forman el ángulo se llaman lados del ángulo y el punto donde se unen las semirrectas se llama vértice. Bien, vamos a hablar ahora de la notación. ¿Qué es una notación? Bueno, ¿cómo represento un ángulo? ¿De qué manera puedo simbolizar un ángulo cuando yo esté escribiendo en lenguaje algebraico o en lenguaje aritmético? Que esté escribiendo yo, ¿cómo represento que estoy hablando de un ángulo? Bueno, dice acá, cuando el vértice tiene solo un ángulo, se emplea la letra del vértice A, ángulo, ángulo. Y cuando el vértice tiene más ángulos, emplea las letras del vértice y los segmentos que lo conforman. ¿Qué es lo que quiere decir? Bien, volviendo aquí a esto, vamos a quitar esto. Ahorita no lo vamos a ocupar. Entonces, borramos esto. Ok, bien. Vamos a suponer que este ángulo, en este caso, por ejemplo, así como está, vamos a cambiarle acá, en vez de ponerle la letra B, vamos a poner una letra distinta, no importa, pudo haber sido esa, puede ser cualquiera.
Lo importante es que entendamos. Este sería el ángulo A. ¿Cuándo? ¿A qué me refiero? Cuando este punto negro llamado vértice solamente contiene un ángulo, como es en este caso, pues lo voy a representar así. El ángulo con este símbolo puede ser así, como una especie de signo menor que, o hay quienes le ponen así esta curva y te representa el ángulo. ¿El ángulo qué? Ángulo A. Estoy hablando entonces del ángulo A. También te digo, habrá alguien que te lo represente así, ángulo A, también es correcto. ¿Sale? Ahora, pero ¿qué es lo que pasa cuando este vértice A tiene más de un ángulo? Aquí yo estoy viendo a lo mejor dos o hasta a lo mejor hasta tres, puede tener hasta tres ángulos. Entonces, el mismo vértice, si te das cuenta, está conteniendo a tres ángulos. Aquí yo ya estoy viendo, en este caso, yo ya estoy viendo este ángulo, toda esta abertura, aquí puede haber otra y aquí puede haber otra. Es más, podemos hasta colorearla para que podamos identificarlos, ¿no? Pues vamos a suponer que este es un ángulo, este va a ser otro en color morado y a lo mejor en color naranja, otro ángulo. Tengo tres ángulos, el mismo vértice posee tres ángulos. Aquí, si yo dijera, hablara exclusivamente, perdón, del ángulo A, pues tú me dirías, ¿cuál de todos, no? ¿Cuál de los tres ángulos estás haciendo referencia? ¿El azul, el morado o el amarillo? Entonces yo necesito de letras auxiliares, entonces establecer de qué ángulo estoy hablando. Y esas letras normalmente las pongo yo en los puntos que están a los extremos del segmento. Tú sabes que un segmento de recta, pues es así, tiene un punto inicial y un punto final, ¿no? Entonces tienes por un lado el punto inicial que le vamos a llamar A y el punto final que le podemos llamar B, ¿vale? Entonces, partiendo de esto, pues obviamente hago lo mismo con estas líneas rectas. Entonces, ahora sí me es más fácil poder establecer o identificar de qué ángulo estoy hablando. Si yo hablara nada más del ángulo A, pues definitivamente pues se prestaría a confusión. Pero si yo me pongo a hablar tal vez del eh, ángulo, ¿qué te parece? BAC, pues ya lo puedo identificar. Aquí hay algo bien importante que debes de tomar en cuenta. La letra que está en medio, esta en este caso la A, es la que representa el vértice del ángulo en cuestión. La letra que está a la mitad, es decir, esta, la que está en color rojo, representa dónde está el vértice. Entonces, podría hablar del ángulo, eh, por ejemplo, el ángulo CAB. ¿Por qué? Porque pues al final la letra que está en medio es la que representa el vértice, siempre. Entonces, podría yo hablar, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, podría hablar yo del ángulo ABC, pues en este caso, la letra que está en medio sería la B, y en este caso, el punto B no es vértice de ningún ángulo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues lo que sucede es que en este caso, esta opción no es correcta. ¿Por qué? Porque el punto B que está aquí no contiene vértice de ningún ángulo. Pero entonces sí puedo hablar del ángulo BAC o puedo hablar del ángulo CAB. Entonces, si yo quiero referirme y considerando esto, quiero referirme al ángulo que está en color morado, ¿cómo debo representarlo? Pues hay dos maneras. Lo puedo poner como el ángulo, estoy hablando del color morado, entonces puede ser DAC o también puede ser el ángulo CAD. Cualquiera de las dos maneras es correcta. ¿Por qué? Porque ya como acordamos, pues el vértice está en la letra A y tiene que estar justamente en medio. Lo mismo pasaría si yo estuviera hablando
del ángulo amarillo, ¿no? Que en este caso yo lo tendría que representar, ya sea como el ángulo EAD o el ángulo DAE. O también incluso podría yo estar hablando de el ángulo, fíjense, que fuera así. BAE, ¿existe este ángulo? El ángulo BAE, ok, cumple con la cuestión de que el vértice está ubicado o corresponde a la letra en medio. Estoy de acuerdo. Pero está formado por este segmento B, A, E. Entonces sería la suma de los tres. ¿Te das cuenta? ¿Sale? Entonces ahí yo estaría hablando de este ángulo que equivale a la suma de los tres puntos. Sí, sí, es correcto, es válido. Bien, entonces, eh, pues es lo que estamos hablando acá, ¿no? Ya lo vimos, que cuando el vértice, en este caso del ángulo, solo contiene un ángulo, bueno, lo represento como con una sola letra. Pero si hubiera más, si este vértice tuviera más ángulos, bueno, entonces tengo que apoyarme en los puntos de los extremos de cada lado. Bien, ahora, ¿qué otra manera hay de representarlo? Bueno, tengo la notación griega. ¿Cómo funciona o a qué se refiere la notación griega? Bueno, dice, se escribe una letra griega, es decir, tengo, no sé, alfa, beta, delta, gamma, etcétera, etcétera. Y esa en vez de ponerla, vamos a hacer este cambio. Voy a poner esta imagen acá, en Paint. Ok, yo tengo esta letra. Pero ahora, si te das cuenta, estoy utilizando una letra del alfabeto griego. Y otra cosa muy importante, fíjate la posición, ya no está aquí, como le hacemos con las otras letras. Ahora va a estar por dentro del ángulo y es del alfabeto griego. Lo puedo representar también así, como ángulo beta. Es correcto también. Muy bien. Continuamos entonces. Vámonos con la presentación. Esto sería la notación griega. Ahora, ¿qué es un ángulo? ¿Cómo mido un ángulo? Bueno, el ángulo se mide, la unidad de medida, tenemos varias, una puede ser los radianes, pero la más común o la que nosotros estamos utilizando y vamos a ver ahorita es el grado. Entonces, la unidad de medida es el grado. Este sistema fue propuesto por los sumerios, quienes dividieron el círculo en 360 partes iguales, tal y como se observa en la imagen. Es decir, de una circunferencia normal, es como si fuera una pizza, la dividimos en 360 rebanadas. Cada rebanada mide un grado. Por eso decimos que un grado equivale a una de 360 partes de giro de la circunferencia. Bien, ¿cómo se miden los grados? Bueno, el instrumento para trazar y medir los ángulos va a ser el transportador. Es este aparato, esta regla que todos conocemos. Ya sabemos que en el caso del transportador, pues yo en este caso lo tomo, voy a trabajar con él, lo voy a hacer más grande. Bien, vamos a suponer, en el caso del transportador, pues aquí se dan cuenta al centro tiene una marca. Normalmente esa marca es como una especie de T inversa, puede ser así, más o menos, en la cual la rayita horizontal la tengo que alinear con, bueno, más bien el punto de intersección lo tengo que alinear con el vértice del ángulo. Y ahora sí, la rayita horizontal la tengo que alinear aquí con donde está mi valor de 0. Tiene que estar aquí alineado. Y entonces, donde me dé la medida del otro lado, ese va a ser la abertura o la cantidad de grados que voy a medir. En este caso, bueno, tengo que son 10, 20, 30 y más o menos entre 30 y 40 están 35 grados, que sería la medida que estoy poniendo acá. Date cuenta también que el grado lo vamos a representar con este símbolo. Este es el símbolo de grados. Bien, ok. Entonces, continuamos con la presentación. Hay dos maneras de medir los grados, normalmente de
en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, de derecha a izquierda, consideramos a los grados como positivos. Y si los tuviéramos que medir en sentido contrario, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, estaríamos hablando de grados negativos. Bien, ¿cómo se clasifican los ángulos? Pues tenemos varios criterios. ¿Qué es un criterio? Bueno, un criterio es un punto de vista. Entonces, dependiendo del punto de vista, podemos clasificarlos. Por ejemplo, si el punto de vista que yo voy a utilizar, el criterio es por su tamaño o por su magnitud o medida, tengo las siguientes representaciones. Tengo por un lado el ángulo agudo, que son todos aquellos ángulos que miden de 0 a menos de 90 grados. ¿Sale? Mayor que 0 grados, pero menor a 90 grados. Estos serían los ángulos agudos. Tengo también los ángulos rectos. Este ángulo, que mide exactamente 90 grados, suele colocarse, o a este ángulo se le coloca un cuadrilátero en la abertura. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si te das cuenta acá cuando mides los ángulos, tú puedes ver que utilizamos una línea curva, la que está en color rojo. Esto nos ayuda a ver la abertura que tiene nuestro ángulo, ¿verdad? Bueno, en el caso del ángulo recto, a veces te encontrarás que no hay la medida, que no te va a decir cuántos grados son, pero vas a ver este símbolo, que es un cuadradito, que se está formando con dos rayitas rojas y los lados del ángulo. Se forma un cuadrado. Esto representa que estamos hablando de 90 grados, o sea, un ángulo recto. Tengo también aquellos ángulos que son mayores de 90, pero menores a 180 grados, se van a llamar ángulos obtusos. Luego sigue el ángulo llano o colineal. Es aquel que colineal se le dice porque los dos lados están formando una sola línea, se alinean y entonces están formando una recta. Este que formaría una recta horizontal, bueno, se le llama ángulo llano o ángulo colineal. Después, ángulos mayores, pues estaríamos hablando de ángulos cóncavos. ¿Cuáles son? Aquellos mayores a 180, pero menores a 360 grados. Es decir, 360 grados sería la vuelta completa. Pero en más de 180 y menor de 360, estaríamos hablando de un ángulo como este. Y este tipo de ángulo es un ángulo cóncavo. El convexo sería pues la contraparte, ¿no? Lo que quedaría o lo que te faltaría, que normalmente son ángulos agudos. Y bueno, finalmente está el ángulo perígono o completo, que es aquel que le da totalmente la vuelta y es el que mide 360 grados. De ahí la famosa frase esta que luego se utiliza, que dice, mi vida dio un giro de 180 grados, sería lo correcto. No decir, mi vida dio un giro de 360 grados, porque si tu vida da un giro de 360 grados, pues estás volviendo al mismo punto, entonces no cambió nada. Pero si dices, mi vida iba en esta dirección y dio, ok, está en dirección totalmente opuesta. Ojo también, porque de repente hasta en esas frases estamos aplicando algunos conceptos de geometría. Bien, eso sería en cuanto a la magnitud, así clasificaríamos los ángulos, pero tenemos otros criterios, en este caso, por tener un lado y un vértice común. Es decir, cuando dos ángulos tienen un lado y un vértice común, ¿cómo se clasifican? Pues hay dos maneras. Adyacentes, cuando hablamos de dos, aquí está, si te das cuenta, están compartiendo el lado OB y el vértice sería O, lo están compartiendo. Se les llama adyacentes. Pero cuando son más de dos y que están compartiendo, de hecho, OB lo comparten estos dos primeros ángulos y el lado OC lo comparten el segundo y el tercer ángulos. Eso sí, el vértice lo comparten todos. Cuando son más de dos ángulos adyacentes, estaríamos hablando de ángulos consecutivos. Bien, ahora, un tercer criterio sería aquel por su relación con otros ángulos. Es decir, yo voy a comparar dos ángulos. Entonces, en el caso de
ángulos congruentes? Son aquellos que van a medir exactamente lo mismo. Entonces, vamos a poner este ejemplo, hacemos más grande esto, voy a borrar este ángulo y voy a poner un ejemplo acá, en color negro mejor. Vamos a hacerlo en color negro, trazo entonces aquí, este sería un ángulo, ¿ok? Aquí está, ahí está. Aquellos ángulos, yo lo copio y al copiarlo obviamente estoy considerando todas sus características. Yo me encontraba dos ángulos así, entonces yo tengo que hallar su correspondencia, es decir, su equivalencia. ¿A qué me refiero con equivalencia? Pues si este punto que es el vértice es el punto A y de este otro ángulo es el punto B, pues yo creo que A equivale a B. ¿Por qué equivale a B? Porque ambos son puntos, porque ambos son vértices y porque representa precisamente el vértice de su ángulo respectivo. Entonces este lado que yo veo acá horizontal, pues sería el equivalente a este otro. Y este que veo yo con inclinación, pues sería el equivalente a este otro en el otro ángulo. Eso es hallar una correspondencia. Estoy hallando su equivalente de cada elemento de un ángulo en el otro. Entonces, al hallar yo la correspondencia, es decir, pues si los pusiera uno encima del otro, ¿me explico? Como si pudiera tomar este ángulo y lo pusiera encima de B, es decir, haz de cuenta que lo tomo y lo desplazo y lo pusiera acá encima, y veo que efectivamente solo se ve una sola figura, entonces estos ángulos miden lo mismo, entonces se les llama congruentes, son ángulos congruentes. ¿Por qué? Porque miden lo mismo, a eso se refiere entonces. Dos ángulos congruentes son aquellos que miden lo mismo, que son iguales. Ahora, tenemos también los ángulos complementarios. Son aquellos ángulos cuya suma de magnitudes es igual a 90 grados. Entonces, es decir, yo sumo el ángulo A o B más el ángulo B o C. Sumados los dos me dan 90 grados, entonces se les va a llamar complementarios. Vamos a suponer, por ejemplo, que trabajando con estos mismos ángulos, este ángulo mide, vamos a suponer que mide 30 grados. Y este otro ángulo mide, ¿cuánto tendría que medir? Pues tendría que medir, para que fueran ángulos complementarios, tendría que medir 60 grados. Entonces, yo puedo decir que el complemento de 30 grados es 60 grados. ¿Por qué? Porque sumados los dos me da 90. Y viceversa. El complemento de 60 grados sería 30 grados. ¿Por qué? Porque sumados te dan 90 grados. ¿Bien? Entonces, lo mismo aplica, por ejemplo, para los ángulos suplementarios, pero aquí la diferencia es de que sumados te van a dar 180 grados. ¿Sale? Entonces, son ángulos que sumados te dan 180 grados. Por otro lado, tenemos también los ángulos conjugados, aquellos que sumados te dan, pero 360 grados, todo el giro de la circunferencia. Serían ángulos conjugados. Y lo mismo aplica, si yo te digo, ¿cuál es vamos a ponerlo acá, si yo te dijera, ¿cuál es el suplemento de un ángulo que mide 120 grados? Es decir, ¿cuánto vale el otro ángulo que me hace falta para que me den 180 grados? Porque estoy hablando del suplemento, pues tendría que hablar de un ángulo de 60 grados, para que sumados me den 180. Y si aquí tengo, por ejemplo, 280 grados, pues también, ¿cuál sería el conjugado? Es decir, el otro ángulo para que, en este caso, vamos a hacerlo 280, dijimos, ¿verdad? 280 grados. Ok, ¿cuánto tendría que medir este otro ángulo que le sería el conjugado? ¿Cuál es el conjugado de 280 grados? Ah, pues estaría hablando de 80 grados, ¿vale? Entonces, ojo con esos términos. Yo te puedo decir, ¿cuál es el complemento de 30 grados? Ya sé que es uno de 60. ¿Cuál es el suplemento de 120? Pues sé que es uno de 60. ¿Cuál es el conjugado de uno de 280? Pues ya sé que es 80, porque sumados me da lo que corresponde a cada uno, ¿no? Muy bien, seguimos. Otro criterio, opuestos por el vértice.
¿A qué me refiero con esto? Vamos a leerlo primero y ahorita vamos a poner un ejemplo. Dice, son ángulos, los opuestos por el vértice, que se obtienen por la intersección de dos rectas no paralelas. Los ángulos que se generan son opuestos por el vértice y poseen la misma magnitud. En la siguiente figura se cumple que A alfa más bien es igual a alfa prima y beta es igual a beta prima. Date cuenta aquí, tengo dos líneas cruzadas, obviamente no van a ser paralelas porque se cruzan, pero siempre al cruzar dos líneas rectas se van a generar cuatro ángulos. ¿Ok? Aquí veo dos verdes, que es alfa prima y alfa, y dos rojos, que son beta y beta prima. Alfa prima siempre va a ser igual a alfa, y beta siempre va a ser igual a beta prima. ¿Sale? Y estos ángulos se llaman opuestos por el vértice, es decir, alfa prima es opuesto por el vértice a alfa, y beta es opuesto por el vértice a beta prima. ¿Ok? Creo que queda claro, ¿no? O sea, siempre este ángulo va a ser, son opuestos porque pues son contrarios, ven en diferente dirección, si te das cuenta, este abre hacia allá, este abre hacia acá, pero comparten el mismo vértice. Entonces, se les llama por eso opuestos por el vértice. Pero ojo que deben estar formados por dos líneas rectas, es decir, algo más o menos así, esta línea y esta otra. No esto, porque esto sería equivocado, que yo pongo aquí un ángulo y luego le voy a poner otro acá así, con diferente abertura. No, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque en realidad aquí no se cumple. Aquí ya en realidad estoy utilizando una, dos, tres, cuatro líneas rectas. Deben de ser nada más dos líneas que se cruzan. Entonces así se va a generar ángulos opuestos por el vértice. Opuesto porque este abre para acá y este pues abre para el otro lado. Son opuestos, pero comparten el mismo vértice y obviamente pues un lado es la prolongación del otro, ¿verdad? Un lado de un ángulo es la prolongación del otro lado. Es decir, están formados por las mismas rectas. Y entonces este ángulo va a medir lo mismo que este. Y este otro va a medir lo mismo que este. ¿Ok? Bueno, finalmente vámonos por el último criterio. Ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Ok, ¿qué estoy diciendo? Ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Bien. Para esto yo necesito dos rectas paralelas. Entonces yo trazo una, no importa la inclinación. Lo que voy a hacer para asegurar que sea una paralela, pues la voy a copiar tal cual. Entonces, obviamente, al copiarla, copio todas sus propiedades, sus características, entre ellas la inclinación que pueda tener. Pues yo ya estoy seguro de que estas dos rectas son paralelas. ¿Por qué? Porque nunca, aunque yo prolongue sus extremos, nunca se van a encontrar, nunca se van a cruzar. Ok. Ahora, si a estas dos rectas yo agrego una tercera que cruce, bueno, esta en realidad no es recta, vamos a usar esta sí sería una línea recta. Estoy formando varios ángulos, si te das cuenta. Estoy formando por un lado este, también estoy formando este otro, se forma aquí también otro, aquí se forma otro, y lo mismo va a pasar aquí, mira, se forma un ángulo, aquí se forma otro, aquí se forma un tercer ángulo y un cuarto ángulo. Entonces, estos serían 8 ángulos que se están formando en este momento al trazarlos. Vamos a identificarlos con una letra. Entonces aquí tengo yo el ángulo A, ángulo B, voy a ponerlo un poquito más lejos, aquí, ángulo B, ángulo C, ángulo D, ángulo E, F, G y H. Ok, más o menos, ¿no? Ahora, para mí el ángulo A, vamos a suponer que mida, ¿qué te parece que mida? Que mida 40 grados. ¿Okay?
Aplicando ahorita las características que hemos visto de los ángulos, yo puedo hallar el valor de todos los demás ángulos que están aquí. A eso es a lo que se refiere y vamos a ver cómo se llaman, ¿sí? Por ejemplo, este ángulo mide 40. ¿Cuánto mide el suplemento de 40 grados? Es decir, otro ángulo que sumado a 40 mide 180. Pues estaría yo diciendo que tendría que medir 140 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, yo diría que B tendría que medir 140 grados para que sumado a los otros 40 me dé los 180. ¿Ok? Entonces yo ya establezco estos dos valores. Pero ahí está. Entonces yo tengo estos dos primeros. ¿Cómo voy a hallar los demás? Bueno, puedo hacer lo mismo con 140 y con D. El suplemento de 140 pues serían 40. Entonces D también vale 40 grados. ¿Y qué crees? También por ser opuesto por el vértice al ángulo A, pues estos miden lo mismo. El ángulo D y el ángulo A miden lo mismo. ¿Te diste cuenta? Y por lo tanto aquí el ángulo B que vale 140, como es opuesto por el vértice a C, pues tienen que medir lo mismo. Y a su vez C es suplemento de A, que sumados te dan 180. Y lo mismo pasa con C y D, sumados te dan 180. Ahora, ¿cómo hago esto? Bueno, si estamos de acuerdo que esta recta, como dijimos en un principio, esta recta, perdón, esta recta, la de arriba, es igual a esta otra. ¿Te acuerdas que la copiamos? Entonces tiene la misma inclinación, por eso son paralelas. Entonces, al ser paralelas, vamos a saber que tienen la misma inclinación. Y esta otra que les cruza, pues es la misma recta, por lo tanto tiene la misma inclinación. Por lo tanto, esto se va a repetir. Entonces, el ángulo A, su correspondiente o su equivalente sería E, tienen que medir lo mismo. ¿Por qué? Porque están formados por la misma inclinación. Esta línea horizontal pues, es igual a esta, tiene la misma inclinación. Y esta recta pues es la misma. Entonces debe de ser la misma inclinación. Entonces, este ángulo F es igual al ángulo B. Y al ser opuestos por el vértice es igual al ángulo G. Y a su vez el ángulo E al ser opuesto por el vértice H son iguales. Bueno, pues vamos a ver también aquí un par de conceptos. Ángulos, fíjate, alternos internos y ángulos, lo voy a poner, no necesariamente es este color. A ver, no quiero que se me confundan. Vamos a ponerlo mejor en negro para que no haya aquí confusiones. Tengo entonces por un lado ángulos. A ver, le bajé mucho. Alternos internos y tengo también ángulos alternos externos. ¿A qué me refiero yo con estos dos conceptos? Bueno, son alternos aquellos que, primero, vámonos por alternos internos. Vamos con lo de interno. Interno, ¿por qué van a ser? Van a ser internos porque están dentro de las rectas paralelas. Entonces, ángulos internos a esto, pues tengo el D, C, F y E. Y alternos serían los que miran en dirección contraria, es decir, si este abre hacia acá, ¿cuál sería su alterno? Pues el que abre hacia el otro lado. Este ve totalmente hacia el otro lado, ¿ya viste? Entonces, estos son ángulos alternos internos. ¿Qué hay con los ángulos alternos internos? Que miden lo mismo. Si te das cuenta, E mide lo mismo que D. ¿Sale? Ahora, F y C también son alternos internos. ¿Por qué? Porque C abre hacia acá, así como que hacia abajo, ¿no? Y F abre así como que hacia arriba. Entonces son alternos y son internos porque están dentro de las paralelas. ¿Qué crees? Pues también miden lo mismo. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles serían los ángulos alternos internos? Pues en este caso, primero que nada, sabemos que van a medir lo mismo. ¿Y cuáles son? Pues tengo que el ángulo D es alterno interno con el ángulo E. Y a su vez,
el ángulo F es alterno interno con el ángulo G, ¿ok? Estos son los ángulos alternos internos, y yo ya sé que D es lo mismo que E, y F vale lo mismo que C. Ahora, ¿cuáles son los alternos externos? Bueno, externos porque, como tú ya supondrás, están afuera de las paralelas. Y alternos por la misma razón, ¿verdad? Entonces, yo voy a buscar cuáles son alternos. Pues H es alterno porque mira para el otro lado que A. Y B mira para el otro lado que G. ¿Y qué pasa también con los ángulos alternos externos? Pues A, su alterno externo sería H. También miden lo mismo, ¿ya viste? Miden lo mismo. Y B mide lo mismo que su alterno externo, que es G, también miden lo mismo. Entonces, esa regla debes de considerarla siempre. Cuando tienes dos rectas paralelas y una recta secante intersecta estas paralelas, estoy diciendo que se generan 8 ángulos, los cuales voy a tener ángulos alternos internos y alternos externos. Entonces, los ángulos alternos internos van a ser iguales y los ángulos alternos externos van a ser iguales. Entonces, en este caso, los alternos externos, ¿cuáles serían? Pues tengo, por un lado, ¿de acuerdo? A con H, ángulo A con el ángulo H, y por otro lado tengo el ángulo B con el ángulo G. Entonces yo estoy diciendo que A es igual a H y B es igual a G. ¿Sale? Estos principios es lo que vamos a explicar en esta última diapositiva, que dice, cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, en este caso, esta, se forman 8 ángulos, de los cuales hay 4 ángulos agudos iguales entre sí y 4 ángulos obtusos iguales entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Estos serían los obtusos, estos serían los agudos, pero también vamos a hallar que tenemos ángulos opuestos por el vértice, como hicimos en un principio para calcular el valor de cada uno, C con B, E con F, G con H y A con D. Tenemos ángulos correspondientes, acuérdate, A, ok, B, su semejante o su equivalente es F, A su equivalente es G, D su equivalente es H o su correspondiente, el término es lo mismo, y ángulo C su correspondiente es C. Ángulos alternos internos ya quedamos que es C con F, G con D, y ángulos alternos externos A con H y B con E. Y aquí establecemos estas relaciones de igualdad. ¿Sale? Entonces, ojo con esto. Pues bien, esto sería todo lo referente a la clase de hoy. Vamos a dejar una actividad en la cual nosotros vamos a aplicar estos conceptos y vamos a resolver unos ejercicios gráficos. Vamos a hallar el valor de algunos ángulos, etcétera, etcétera, y contestar algunas otras preguntas, como por ejemplo, dime cuál es el complemento de un ángulo de 20 grados. Ah, pues ya sé que 70, porque 70 más 20 me da 90, etcétera. Entonces, aquí en esta presentación van a tener todo lo necesario para poder resolver la actividad. Bien, chicos, pues sería todo por la clase de hoy.